Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Dharmaya. Namo Sanghaya. Namo Sanghaya. Namo Namah. Namo Namah. Om. Om. Hum. Muchas gracias, Sadajyoti. Y muchas gracias por la invitación. Fue hace unos meses que me invitaste y sí, me siento muy agradecida por la bienvenida que me dieron el año pasado y que pude quedarme varias semanas, yo creo que como 3 en el centro budista y ahí conocí a Keimarati y sí, tuvimos unas pláticas muy buenas y compartimos muchas horas de práctica, ¿no? De noches de la sangha, etc. Eso fue el año pasado entre marzo y mayo y también me quedé unas semanas con Manjugita y entonces sí, conozco un poquito ahora el centro budista de Cuernavaca y también a su sangha, ¿no? Y bueno, estábamos pensando en un tema, Sadajyoti y yo, y entonces yo le dije que me gustaría hablar de la receptividad. Y el título llegó a ser cómo ser, o reflexionar a cómo ser receptivos. Cómo ser receptivos. Y pensé, hace unos días cuando empecé bueno, digamos, pensar en la charla y en reflexionar sobre el tema, pensé, bueno, obviamente todos ustedes son receptivos, son seres humanos y todos los seres humanos tienen cierto grado de receptividad, ¿no? Y yo creo que aún más cuando empiezas un camino espiritual. Entonces pensé, quizás sea mejor tener como título cómo ser más receptivos. Yo creo que yo no les voy a enseñar cómo ser receptivos, pero quizás sí pueda ayudar a llegar a ser más receptivos. Y bueno, supongo que en general tenemos una asociación positiva con esa palabra, la receptividad. Pero, ¿qué es la receptividad? ¿Y qué es la receptividad en términos budistas? Esa es una pregunta que tengo para ustedes y pues quizás alguien quiere responder. Entonces, sí, si hay algo que viene a la mente así de qué es la receptividad, qué es lo que viene a la mente y quieres compartirlo aquí en este espacio de Zoom y de Facebook y del Centro Budista, en el contexto de esta plática. ¿Hay alguien que... ¿Alguna idea sobre qué es la receptividad? Silvia está alzando la mano. A ver, aquí tenemos a Almendra. ¿Apertura? Apertura, dice. Apertura, sí, sí. Muy bien, gracias. Sí, desde luego. Claudio, tenemos a Claudio. Disposición a recibir pues las enseñanzas del Buda y dejar de influenciar por pues tanto por las enseñanzas literales y por su figura. Ajá, sí, sí. Dejarse Yo también resueno con eso, sí, gracias. Ajá.
Bueno, yo, a ver, ¿sí? Silvia en Zoom. Ajá, bueno, yo lo entiendo como estar en la disposición de practicar, de entender el Dharma y hacerlo nuestro y de compartir con la Sangha, como esta disposición para. Sí, las dos palabras, apertura y disposición, creo que están muy vinculadas a la receptividad. Sí, sí, muchas gracias. A ver, aquí tenemos a Pablo. Una Ajá. sensibilidad estética, no mediada por los conceptos o los condicionamientos. ¿Escuchaste? No, ¿puedes sensibilidad, repetir? una sensibilidad estética no mediada por los conceptos o los condicionamientos. La sensibilidad, sí, sí, sí. Ujú. Sensibilidad estética, quizás también sensibilidad ética. Ujú. Sí, Estaba yo gracias. pensando, sí, personalmente, sensibilidad emocional incluso, ¿no? Ajá, sí, sí. La sensibilidad emocional tiene también su aspecto de ser receptivos, de saber cómo escuchar, ¿no? Sí, yo creo que todo eso, esas palabras, ahora lo que se ha dicho, tiene que ver con la receptividad. Sí, sí. Bueno, ya podemos terminar la charla. Espero que pueda compartir un poco más con ustedes. Y bueno, mientras que estaba pensando, quizás ustedes han oído hablar de las Brahma Viharas, que es un conjunto de meditaciones que empieza con Metta y Metta tiene como tres sabores diferentes, que ahora no voy a indagar en eso, pero cuando estamos enseñando las Brahma Viharas, muchas veces estamos hablando del enemigo lejano y el enemigo cercano de esas prácticas. Y pensé, pues quizás para la receptividad, quizás también tiene un enemigo lejano y un enemigo cercano. Y bueno, creo que lo opuesto de la receptividad es la insensibilidad, ¿no? Entonces ya estábamos hablando de la sensibilidad y bueno, sensibilidad y receptividad sí están muy vinculadas y creo que la insensibilidad es lo opuesto, ¿no? Cuando no te das cuenta de lo que está pasando en tu alrededor, con otros seres, contigo mismo, con la realidad, cuando estás insensible. Y creo que la receptividad también tiene un enemigo cercano y es la vulnerabilidad. Cuando las cosas te afectan demasiado, ¿no? O incluso puedes pensar ahora que estamos viviendo tanto con este virus de corona, ¿no? Que hay algunas personas que tienen más vulnerabilidad hacia ese virus que otras personas, ¿no? Entonces, tenemos virus físicos y también creo que hay virus emocionales o no físicos y tenemos que cuidarnos de eso, ¿no? Tenemos que tener cuidado de no estar afectados por los virus que nos atacan, ¿no? Sean físicos o no físicos, ¿no? Entonces, la receptividad, desde luego, no quiere decir la vulnerabilidad, es otra cosa. Y bueno, me llegaron muchas preguntas y no voy a hacer no les voy a hacer todas esas preguntas a ustedes porque no es una encuesta ni un examen que estamos haciendo, pero sí les voy a compartir con ustedes las preguntas que me surgieron al pensar en este tema. Y una de las primeras preguntas fue:
¿A qué podemos o a qué debemos ser más receptivos? Según el Dharma, según el Buda, según Sangharakshita, porque es un concepto que Sangharakshita menciona en su sistema de práctica, la receptividad. Entonces, ¿a qué debemos o podemos ser más receptivos? Bueno, en realidad creo que es la pregunta más difícil a responder, entonces la voy a dejar al final, pero ya la he planteado. Otra pregunta que surgió, o más bien otra imagen, otro acto que surgió cuando estaba pensando en este tema, fue el tema fue el acto del saludo, el saludo a las 3 joyas. Y bueno, les hago esta pregunta ahora, pero no porque estoy esperando una respuesta inmediata, más bien es una invitación para hacerte la pregunta a ti misma. ¿Cómo te sentiste antes de hacer el saludo? ¿O qué sentiste antes de hacer el saludo? ¿O mientras que estabas saludando a las 3 joyas, o al terminar el saludo, cuando erigiste el cuerpo y alzaste la cabeza, ¿qué pasó? Y bueno, les hago esa pregunta porque obviamente me la he hecho a mí misma, porque para mí es uno de los actos más importantes en mi vida. El saludo al Buda, al Dharma y a la Sangha. Y lo hago diario, antes de meditar, justo después de despertarme. Entonces, al inicio del día, saludo al Buda, al Dharma y a la Sangha. Y para mí es un acto muy consciente. Y como dije, para mí es uno de los actos más importantes. Incluso para mí es más importante que recitar los preceptos. Porque para mí es muy significativo ese ritual. Porque es un ritual muy breve, pero es un ritual. Y es un ritual al que puedes acostumbrarte muy rápido. Y acostumbrarse a algo tiene sus peligros, porque puede llegar a ser algo que haces sin pensar. Entonces, estás ahí con el cuerpo y todo sale bien, pero en realidad con la mente estás ausente. Simplemente es algo que haces de manera automática, sin en realidad estar ahí. Y también puede llegar a ser algo, bueno, ceremonioso. Con eso quiero decir que haces la ceremonia y parece que lo haces con mucha atención y todo eso, pero en realidad no estás ahí con tu corazón, ¿no? Entonces, cada vez que saludo las 3 joyas, me pregunto qué significan para mí. Y también me pregunto en ese instante qué significa el mundo para mí y qué significa mi vida para mí hoy. Entonces, es como un momento de reflexión para ver lo valioso de mi vida y de que tengo el Dharma en mi vida. Y hubo un periodo en que me di cuenta, bueno, fue algún día que me di cuenta que me estaba erigiendo de manera bastante rápida. Entonces, cuando estaba saludando, iba así de manera muy lenta, me inclinaba, pero al terminar el saludo, ¡ups!, ya estaba así
parada de nuevo. Y pensé, pues en realidad es un momento de poca atención. En realidad ya en mi interior ya se ha terminado el ritual, ¡fups! Y ya estoy así. Entonces ahora también lo hago con más, sí, con más atención. Entonces eso me hace ser más receptiva. ¿Qué necesito o qué necesitamos para ser más receptivos? Eso es una pregunta que quiero contestar ahora. Y bueno, primero hablo por mí misma, ¿no? Pero espero que lo que vale para mí, espero lo que valga para mí también valga para ustedes. Y me doy cuenta lo que a mí me ayuda es desconectarme de mi vida diaria y mi vida cotidiana. Me ayuda a desconectarme de mi trabajo, de la vida doméstica, de ir de compras y de lavar la ropa, etc. Estoy viendo a la izquierda porque ahí tengo mi cocina y me falta lavar los trastes. Me ayuda a desconectarme de las redes sociales, de las noticias. En fin, lo que me ayuda es estar en retiro. Eso me ayuda. Inmediatamente llega otra pregunta y es, pero los retiros me ayudan a desconectarme del samsara, de las dificultades y el dolor de la vida, ayuda a desconectar de mí misma. Pues obviamente eso no. Llevo a mí misma a los retiros y también de alguna manera llevo mi pasado y al mundo, etc. Entonces hay suficiente para trabajar en los retiros, hay suficiente para poner mi atención, pero sí me puedo desconectar hasta cierto punto de mi vida diaria, mi vida cotidiana. Y siento que en los retiros me recargo con energía, con inspiración, con claridad, con meta. Y siempre hay un poco de, siento que me estoy reprogramando en un retiro o simplemente un retiro reprograma mi vida. Y con eso quiero decir que las rutinas ineficaces en mi vida las cambio por rutinas más sanas, o más bien el retiro lo hace por mí. Entonces, porque normalmente hay un ritmo, hay un ritmo muy agradable, estamos con más personas y entonces nos estamos ayudando en la práctica, meditamos más, hay más calma. Entonces, cuando regreso de un retiro a casa, por algún tiempo puedo mantener por lo menos un estado de ánimo más receptivo gracias a los retiros. Y yo sé que últimamente es mucho más difícil ir de retiro para ustedes y para mí, pero bueno, espero que algún día podamos regresar a los retiros. No sé si ustedes han oído hablar de Vesantra. Vesantra es un maestro en Triratna que vive en Inglaterra. Escribió varios libros y uno de sus libros más conocidos es Conocer a los Budas. La verdad es que no me acuerdo del título en español, pero ha escrito un libro sobre los Budas y Bodhisattvas y yo creo que por él es más conocido.
pero también hizo un retiro de 3 años. Fue, no sé hace cuántos años, pero hizo un retiro largo, muy largo, de 3 años. Y después de ese retiro, dio varias charlas para hablar de su tiempo en retiro. Y dijo que en los retiros largos existe el peligro de pensar y de involucrarse en un proyecto. Habla del peligro de los proyectos. Y bueno, yo creo que cuando estás en un retiro de un fin de semana no hay tanto peligro de proyectos, porque lo único que quieres es descansar, y yo creo que eso es un proyecto muy sano. Pero bueno, en los retiros un poco más largos o muy largos, creo que es verdad que tenemos esa inclinación de crear un proyecto. Tenemos esa tendencia de hacernos metas, ¿no? Y pueden ser metas mundanas o espirituales. Por ejemplo, sí, voy a estar en un retiro de 12 días y de esos 12 días voy a hacer 3 días de ayuno, por ejemplo. O sí, yo voy de retiro y claro que voy a ir a las pláticas y todo eso, pero también quiero mantener y mejorar mi práctica de correr, por ejemplo. O, por ejemplo, tengo varios ejemplos más. Estás en un retiro y tienes una práctica de yoga y piensas, sí, yo en este retiro, además de seguir el programa, yo quiero hacer asanas más avanzadas de las que estoy acostumbrada. O estás en un retiro y quieres mejorar tu tai chi, por ejemplo, o quieres crear recintos más bellos, o quieres meditar más tiempo, o ya estás familiarizada con la primera dhyana y quieres llegar a la segunda dhyana, por ejemplo. Estoy hablando de las dhyanas y más tarde voy a regresar sobre ese tema de los dhyanas. Pero bueno, existe ese peligro no sé si lo reconocen ustedes, pero los ejemplos que he mencionado, pero tenemos esa tendencia de tener esos proyectos extra, por decirlo así. Lo que está debajo de todos esos proyectos, dice Vesantra, y creo que tiene razón, es el peligro de crear otro proyecto del ego. Al fin y al cabo, son proyectos para mantener o embellecer o fortalecer tu ego, ¿no? Y mantener esa idea de nosotros mismos como seres fijos que podemos mejorar, que podemos mejorarnos. Y en realidad, lo que estás haciendo cuando estás demasiado identificado con tu proyecto es lo opuesto de la receptividad. Porque tienes una ambición, bueno, yo me reconozco a mí misma, tengo una ambición de querer lograr algo y es otro enemigo de la receptividad en realidad. Entonces, sí, la insensibilidad es un enemigo de la receptividad, la vulnerabilidad también es un enemigo, pero también la ambición creo que es un enemigo de la receptividad. Y eso no quiere decir que nunca en tu vida puedes tener proyectos, ni tampoco quiere decir que siempre está mal tener un proyecto en un retiro. Pero si identificas mucho con ese proyecto, bueno, entonces estás perdiendo, o no estás comprendiendo
de lo que se trata la vida espiritual. Sí. La receptividad tiene mucho que ver con soltar y con dejar ir. Tiene mucho que ver, la receptividad tiene mucho que ver con la meditación. Y especialmente tiene que ver o se puede explorar en la práctica de solamente sentados o la prácticamente de simplemente estar. Y creo que Maitreya Bandhu, otro maestro en Triratna que vive en Inglaterra, él recomienda no hacer nada por 15 minutos cada día, ni siquiera meditar. Dice, intenta de no hacer nada por 15 minutos diarios y ni siquiera en tu banquito o en tu safú, sino simplemente estar en el sofá o estar en un banquito en un parque y no hacer nada por 15 minutos, ni siquiera con un libro, nada de eso. Y bueno, yo creo que es muy, es una práctica muy buena y puede ser muy difícil al principio, pero también puedes empezar a apreciarlo. Entonces es algo que puedes intentar fuera de la meditación, sentarte en algún lado sin teléfono, sin compañía, incluso sin bebida o comida y simplemente ver los árboles, sentir el aire, darte cuenta que estás pensando, lo que sea. Y creo que también es bueno hacerlo dentro de la meditación, sobre todo al principio y al final de una meditación. En varias ocasiones, o mejor dicho, en varios retiros o en varias pláticas que he escuchado de maestros de meditación o del Dharma, han dicho que muchas veces cuando meditamos muy rápidamente queremos empezar con la práctica. No nos damos suficiente tiempo para de verdad llegar a nuestro lugar, de llegar con nuestro cuerpo, llegar al cuerpo, llegar al espacio, sentir el cuerpo, sentir el espacio. Yo creo que asentarse es un arte en sí y nos ayuda a ser más receptivos. Si tomas el tiempo para llegar a la meditación, también puedes empezar a notar si tienes la inclinación de querer empezar la práctica. ¿Y por qué quieres empezar la práctica? ¿Porque estás aburrido o porque estás ansioso? ¿Qué te lleva a querer actuar? Y una vez más, ahí te puedes preguntar, ¿hay una tendencia del ego ahí? Es algo que te puede... O quizás estás listo de verdad y ya es hora para empezar la práctica. Y para mí es difícil medir eso en tiempo. No puedo decir, primero siéntate y por 5 minutos no hagas nada. O primero siéntate y por 10 minutos no hagas nada. Yo creo que eso es diferente en cada situación y con cada persona. Y puede ser que un día solamente necesitas 1 minuto y otro día necesitas 1 hora. No sé. Y bueno, yo creo que estamos más acostumbrados en Triratna al final
de una meditación de absorber las frutas de la práctica, de estar libre del esfuerzo y, bueno, estar despreocupado. Yo lo comparo también a veces con, es una palabra que no chequé cómo se dice en español, pero cuando estás en bicicleta, obviamente estás pedaleando, no sé si se dice Pedaleando, así. sí, pedaleando. Pero pero si tienes cierta velocidad, ya por un rato no necesitas hacer nada con las piernas. Y entonces así también es un poco en la meditación. Ya has hecho tu esfuerzo con las piernas. O sea, como Y, que tienes vuelito, ¿no? Ya agarraste vuelo. sí, Se dice, sí, 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 ya tienes sí. vuelo. Ok, eso. Gracias, Anajoti. Sí. Así a veces puedes sentir la meditación. Y puede ser muy rico. Creo que sí es importante y también útil tener una estructura, un método en la parte del medio de la meditación, en la parte más extensa, para evitar que solamente estamos divagando, porque ese es otro peligro. Obviamente, una vez que sientes el gusto de estar solamente sentado, es muy tentativo simplemente de quedarte con eso todo el tiempo, pero ahí te puedes preguntar, ¿estoy meditando o simplemente mi mente está divagando, ¿no? Si estoy casi dormido, ¿no? Y si eso sucede, sigues sin conocerte a ti mismo, sin conocer la realidad. Entonces, eso hay que evitar. Entonces, porque en realidad es una tendencia negativa. Entonces, sí, creo que necesitamos encontrar ese equilibrio entre tener un periodo de no hacer nada, de hacer ningún esfuerzo, pero que tampoco sea por horas y horas y en realidad te estás dando cuenta que estás dormido. Entonces ahí sí es útil tener una práctica con una estructura bien clara. Pues ahora quiero dar unas imágenes que el Buda mismo dio, que yo creo que son como bueno, que ilustran, se dice así, que explican bien qué es la receptividad. Y bueno, la primera imagen que doy es más como un relato breve y las otras imágenes son más breves. Entonces, antes de su despertar, el Buda, cuando todavía se llamaba Gautama, él se preguntó cómo podía haber un cambio real en su práctica para poder despertarse, porque había llevado una vida de lujo, había aprendido habilidades como la arquería, como el debate, había tenido oportunidades para desarrollarse y había tenido todo el tiempo para desarrollarse, pero se había dado cuenta que eso no solvía su problema más grande, que es por qué existe el dolor, o qué podemos hacer, más bien, qué podemos hacer para deshacernos del dolor, ¿no? Su vida hasta entonces, cuando estaba viviendo en su palacio, no le había dado esa respuesta. Entonces después llevó una vida muy austera
con prácticas severas de ayunos, de no respirar, de lastimarse y casi había muerto y no había logrado conocer la realidad, no había logrado iluminarse. Y fue entonces en ese momento cuando casi se había muerto que tenía que cambiar algo. Y recordó un día en su vida, cuando era joven, y estaba sentado en la sombra de un árbol de manzana rosa. A mí me gusta mucho esa expresión, incluso el sonido, el árbol de manzana rosa. Y mientras vio a su padre, vio a su padre arar el campo para empezar la temporada de siembra. Entonces, sí, nos podemos imaginar al Buda ahí en la sombra en un día de primavera, y fue un momento tan sereno y tan gozoso que años después todavía lo recordó. Y no solamente por ser sereno y gozoso lo recordó, sino se dio cuenta que algo de ese bienestar necesitamos para poder penetrar en la verdad. Entonces, ese bienestar nos ayuda a ser receptivos. Y lo que en realidad experimentó fue en aquel entonces, cuando estaba sentado debajo del árbol de manzana rosa, fueron las dhyanas. Fue la primera dhyana. No sé si han oído hablar de las dhyanas, pero son estados meditativos de mucha paz y gozo. Y el Buda habla de 8 dhyanas, y en el Pali Canon habla muchas veces de las dhyanas. Y él distingue entre 8 dhyanas, y las primeras 4 tienen forma y las últimas 4 son sin forma. Y de las primeras 4 también da 4 imágenes. Y el otro día oí esas descripciones de esas imágenes de nuevo y me llamaron la atención. Sobre todo la descripción de la primera dhyana. Y yo he oído hablar yo he escuchado esas descripciones muchas veces, y quizás ustedes también, pero esta vez de alguna manera me llamó más la atención. Y en la India se solía hacer el jabón juntando un polvo aromático con agua y amasarlo hasta que el agua permea por completo el polvo y el polvo por completo ha absorbido el agua. Y bueno, siempre me gustó esa imagen, pero eso fue todo. Pero cuando escuché a alguien decir, así es lo que también puedes hacer con tu propia meditación, puedes, digamos, amasar tu meditación. Y esto lo haces de manera tranquila, atentamente, suavemente, y suavemente, tranquilamente estás amasando tu mente, tu ser, tu meditación. Entonces, ser receptivo no significa ser pasivo, sino estar atento y abierto, responder de alguna manera. Y eso lo estás haciendo cuando estás amasando, igual que cuando estás amasando la masa para el pan o para la tortilla, ¿sí? Tiene que estar en cierto punto, ¿no? Y eso lo puedes hacer con y en tu meditación.
Y me vinieron a la mente otras imágenes que el Buda dibujó cuando enseñaba la meditación. Y un ejemplo es cuando estaba enseñando la meditación a Sona. Y en esa ocasión compara la meditación con afinar y tocar un laúd, que es un instrumento musical. Y si quieres meditar bien, tienes que estar ni muy tenso, por ansiedad o por ambición o por celo, porque eso perturbe y agota la mente, ni muy flojo, es decir, sin energía, sin claridad, con una falta de esfuerzo, porque eso lleva a la dejadez y la pereza. Y bueno, así es también con el instrumento musical. Las cuerdas tienen que estar en cierto punto para tener un tono bonito y claro. Tiene que haber cierto equilibrio para crear un sonido claro y bello. Entonces, así como las cuerdas tienen que estar en cierto punto, también nuestro esfuerzo tiene que estar en cierto punto. Ni muy flojo, ni muy tenso. Entonces, el esfuerzo tiene que ser adecuado y constante y sereno, y así hay progreso. Eso tiene que estar en un punto en que estás receptivo. Y bueno, hay algunas imágenes más. Hay una metáfora que el Buda usa para hablar de la meditación, y es cuando, bueno, dice que es como un alfarero haciendo una vasija de barro. El alfarero está consciente de cómo gira el torno. El alfarero con la arcilla, con su atención puesta momento a momento, creando algo hermoso. Y bueno, en cada imagen es esa delicadeza, ¿no? Esa atención delicada que es la receptividad, sea con la masa del jabón, o sea, con el barro o la arcilla, o sea, con la cuerda del laúd. Y bueno, la imagen del Buda meditando en sí es la imagen por excelencia de la receptividad, y puede ser razón suficiente para reverenciar al Buda, de ver tanta serenidad, tanta paz. Bueno, eso fueron varias imágenes que compartí con ustedes. Ahora quiero otra vez regresar un poco más a las palabras, y para terminar después con la última imagen. Porque pensando en cómo ser más receptivos, también me vino a la mente el Karanya Metta Sutta. Es un sutta en que el Buda da consejos, pautas o una guía para llegar a la paz. Pero estos consejos ayudan también a ser más receptivos. Les voy a leer nada más el inicio del sutta, pero van a ver lo que se escucha aquí en esas palabras ayuda mucho a ser más receptivos. Primero voy a tomar un poco de agua.
Si realmente sabes lo que es bueno para ti y comprendes la posibilidad de alcanzar un estado de perfecta paz, entonces así es como necesitas vivir. Comienza siendo una persona capaz, recta, realmente íntegra, de habla amable, flexible y sin presunción. Cultiva estar contento y ser feliz, con pocas preocupaciones y una vida sin complicaciones. Asegúrate de que tu experiencia sensorial sea calmada y controlada. Sé respetuoso y no seas codicioso. Evita hacer cualquier cosa torpe que una persona sabia desaprobaría. Entonces medita así, que todos los seres sean felices y estén seguros. Hay mucho de la ética en estos primeros versos. Y la ética es nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Y es quizás lo más inmediato en lo que podemos trabajar, pero seguramente nos ayuda a ser más receptivos. Yo nunca me ha quedado completamente claro lo que quiere decir ser una persona capaz, porque pienso, ya, capaz en qué sentido, capaz en algo práctico, capaz en la vida espiritual, pero bueno, la respuesta que me doy a mí misma es usar mis talentos. Trato de usar mis talentos lo mejor posible. Quizás mis talentos no sean nada especiales, pero es lo que tengo y por lo menos lo trato de usar lo mejor posible, de aplicarlos de una manera hábil. Y bueno, ser una persona recta, una persona íntegra, de tener una ética, de por lo menos estar consciente de lo que hago y consciente de lo que hago tiene efecto en el mundo. Y eso de tener una vida con pocas preocupaciones y complicaciones. Yo creo que la vida diaria, la vida de hoy en día, en general, llevamos vidas con bastantes complicaciones. Y entonces sí, es un arte de vivir lo menos complicado posible. Y eso da tiempo, eso da espacio, eso da una posibilidad de respirar y de estar abierto, de estar dispuestos. Bueno, al principio de la plática dije que me había venido esa pregunta, sí, receptivos a qué. Yo creo que en general podemos estar de acuerdo que en general es buena idea ser receptivo, pero ¿receptivos a qué? Bueno, el Buda dice claramente en sus años que estaba enseñando que tenemos que reflexionar, meditar en las tres características de la realidad: la impermanencia, la insatisfactoriedad y la insustancialidad.
de todo. Y creo que con nuestro intelecto en general podemos estar de acuerdo y comprendemos la impermanencia y la insatisfactoriedad. La insustancialidad ya es más difícil para el intelecto. Pero ¿cómo podemos ser de verdad receptivos hacia esas tres características? Yo creo que darnos el tiempo de reflexionar y meditar en esas tres características nos va a ayudar mucho. Y es muy extraño. Bueno, es una pregunta que regresa una y otra vez en mi vida, pero es muy extraño cuando empiezas a investigar o contemplar esas tres características, la impermanencia, la insatisfactoriedad y la insustancialidad, llegamos a ser más receptivos a la compasión. Y quizás no sabes exactamente de dónde viene, pero llegas a ser más receptivo a la compasión y llegas a ser más compasivo. Las dos cosas. A lo que estás más receptivo, también lo llegas a ser más. Y quizás no sea algo visible y tampoco es necesario mostrarlo, sino simplemente uno lo nota. Hablé de la imagen del Buda sentado, meditando, dándose cuenta de la realidad. Y hay una imagen menos conocida, pero me gusta. Y con esa imagen quiero terminar. Y es la postura típica de Milarepa. Supongo que casi todos de ustedes han oído hablar de Milarepa, pero los que no han oído hablar de él, fue un yogi que vivía en Tíbet y era muy querido ahí. Él vivía o pasaba la mayor parte de su vida en las montañas meditando, pero de vez en cuando iba a algún pueblo a enseñar a estar con la gente y la gente siempre quería que él se quedaba, pero él solía regresar a las montañas a meditar. Y muchas veces lo han dibujado o ves imágenes de él cuando tiene la mano así, cerca de la oreja y así atento a oír el Dharma y captar su esencia. Entonces yo creo que quizás literalmente a veces puedes estar meditando así, a ver si ese gesto ayuda a ser más receptivo. Tenemos la imagen aquí, Amrita Purna. ¿Quieres que la proyectemos o de más adelante? Sí, por favor, porque con esto he terminado mi plática. Vamos a ver la imagen de Milarepa. Ahorita nos la va a proyectar Kemarati. Ahí, ¿la alcanzas a ver? Sí. A ver, cuéntanos. Pues la imagen habla por sí, ¿no? Ajá. Uh-huh. Sí, es algo para contemplar, yo creo, esta imagen. Y también ve su sonrisa, su contento. Está contento y atento a la vez. Bueno, con esto termino mi plática. Muchas gracias. Y bueno,
Amritapurna, no sé si tienes unos minutos más por si hay preguntas o comentarios que hacer. Claro, claro, sí. Claudio, a ver, habla fuerte cerca del micrófono para que te escuchen, Amritapurna. ¿Aquí me escucho bien? Sí, te escucho bien. Amritapurna, yo tengo la pregunta de algo que he experimentado de pronto en retiros largos, 10 o 12 días, es que pues sí se genera un estado muy receptivo, pero de pronto cuando regreso a mis condiciones normales, me llego a sentir muy abrumado, incluso como algo doloroso, poco placentero, como de pronto, no sé, como, pues sí creo que abrumado sería una palabra valiosa. Y he escuchado que varias personas han llegado a experimentar algo similar. Entonces mi pregunta sería si hay alguna recomendación para cómo lidiar con este cambio entre estar en retiro y regresar a la vida cotidiana, que de pronto pues sí tienen muchísimos más estímulos o están pasando muchas otras cosas. ¿Cómo ha sido tu experiencia y qué podrías recomendar? Sí, desanimado dijiste, ¿verdad? Abrumado, dijo abrumado. Abrumado. Abrumado, sí. Yo me acuerdo una vez después de un retiro, fue un retiro en Gales, en Maesguin, el lugar donde viven Subhuti y Srimala, y estuvimos de retiro con ellos. Y yo regresé sola a Birmingham, en Inglaterra, donde estaba viviendo, y pensé, nunca jamás voy a ir a un retiro, porque después me siento tan mal, tan mal, bueno, en mi caso deprimida. No me sentía abrumada, pero deprimida. Y creo que no me sentía abrumada porque en aquel entonces yo no tenía un trabajo fijo, yo estaba en un curso largo de budismo. Entonces también regresaba a algunas circunstancias bastante positivas en el sentido de tener una rutina de meditar diario con otras personas, etc. Entonces en mi caso no me sentía abrumada. Pero después tuve la idea de hacer un retiro de mi vida. Eso durante años, eso fue mi proyecto. Y, al final, yo creo que al final eso es lo que el Buda recomienda con eso de tener una vida sencilla, sin muchas preocupaciones, sin muchas responsabilidades. Bueno, sí, quizás con muchas responsabilidades, pero sin sentirte agobiada por esas responsabilidades. Y estoy en medio, yo estoy en medio de ese proceso de tratar de vivir la vida espiritual sin que el mundo me coma, ¿no? Y como dije anteriormente, ahora ni siquiera podemos estar de retiro. Entonces, pero para mí, mi meditación ahora es literalmente es mi refugio. Es mi refugio donde descanso, donde me nutro
y medito por las mañanas. Si lo logro también antes de dormir, medito como media horita. Y yo sé que la meditación no es solamente para recargar las pilas, como dicen, pero ya es mucho, ya es ganancia, por decirlo así. Me ayuda a tener cierta claridad cuando empiezo el día. Creo que todavía no he respondido tu pregunta. Pues para empezar, comparto contigo ese, digamos, dolor de salir de un retiro y estar otra vez en el mundo. Y creo que la mejor protección es tomar muy en serio la meditación y evitar lo más posible el ruido del mundo. Sí. Pero tampoco hasta ese grado de ya no queremos llegar a ser vulnerables, ¿no? Entonces, creo que no es negar esa realidad, ni tampoco ya nunca jamás querer ver un semáforo o una calle o lleno de coches o algo así, pero de fortalecernos en la meditación y fortalecernos con nuestros amigos y apoyarnos mutuamente y darnos cuenta que sí, el mundo es un lugar difícil de vivir, es un lugar difícil de vivir. Sí. Muchísimas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta, Rita Purna? Sí. Me gustó mucho lo que estuviste diciendo sobre los proyectos, ¿no? Y cómo se nos cruza el ego, ¿no? En los retiros que podemos tener un proyectito. Yo cuando tenía retiros en Chintamani, pues tú sabes que estaba yo ahí clavada a veces con que voy a colgar estos cuadros o voy a reparar estas lámparas o voy a lijar esta madera, ¿no? Entonces de pronto estaba yo en retiro y en mis tiempos libres ahí estoy colgando lámparas o, en fin, alguna de estas cosas que era un proyectito. Pero tú sugieres que esos proyectitos de pronto son como proyectitos del ego, ¿no? Entonces estás haciendo esta símil, bueno, esta asociación entre que en la medida en que se nos atraviesa el ego, en esa medida no estamos siendo receptivos. Ajá. ¿Podrías decir un poquito más sobre eso, que me pareció muy interesante? Sí, bueno, quiero repetir que esta idea no es mía, es de Vesantara, pero reconocí inmediatamente lo que él describe. Eso para empezar. ¿Y quieres que digo algo más sobre eso de los proyectos? No, sobre lo del ego. No de los proyectos, no. Sino porque cuando se nos atraviesa el ego, cuando estamos muy instalados en nuestra visión como egoica de la realidad o de las cosas, de la experiencia. Sí. Como se cancela la posibilidad de la receptividad. Sí. Lo estás diciendo con mucho más elocuencia que yo, Sadhguru.
Yo creo que es muy importante lo que Vesantra señala ahí, y yo creo que cualquier persona que va a un retiro de varios días puede darse cuenta que empieza a tener esa tendencia de tener un pequeño proyecto. Y sí, es nuestro ego quiere mostrarse, quiere defenderse, quiere fortalecerse. Yo creo que eso es muy, muy humano. Y bueno, voy a simplemente decir lo que voy a describir un poco más lo que dice Vesantra. Él dice que en su caso fue el estudio, que él tenía esa tendencia de ir hacia los libros y estudiar y no nada más. Bueno, yo conozco bastante bien a Vesantra. Él es un hombre que tiene una mente muy clara, que puede formular de manera muy, muy, muy clara. Entonces también le gusta hacer eso, ¿no? Entonces su tendencia fue buscar el estudio. Y otras personas en ese retiro de 3 años, a ellos les gustaba embellecer el jardín, por ejemplo, pero sí son tendencias del ego al final. Y la persona que les estaba guiando en ese retiro, una y otra vez les estaba diciendo, pero estás otra vez con un proyecto y ¿por qué no dejas ese proyecto? Y Vesantra dijo que fue hasta humillante, ¿no? Pero dijo, obviamente, eso es el fin de señalar todo el tiempo. Estás haciendo un proyecto. Que al final el ego se siente como ofendido, ¿no? Y de, ¡ay, no lo estoy haciendo bien! Y sí, es un arte de dejar ir de los proyectos. Gracias, Amrita. ¿Alguna otra preguntilla por ahí o comentario? Las personas que están en Zoom, ¿quiere alguien comentar algo? Y yo, Yuriko, adelante. sí, pues ahorita que estaba platicando Amrita Purna con esto de hacer de tu vida, es que ya no entendí muy bien, hacer de tu vida un retiro o como un retiro de tu vida, entonces es esa idea, si puedes ampliar un poco más creo que la idea es que tu vida normal, tu vida cuando no estás en retiro, se parezca más a cuando estás en retiro. ¿Esa es la idea? Sí. Sí, y sí, cuando estaba diciendo, ¿no? Que eso fue en el año 2005 y 6, no, 6 y 7, yo estaba en un curso de tiempo completo con 7 personas más, un curso de budismo. Entonces, íbamos a retiros juntos, estudiábamos juntos, vivíamos juntos, todo estaba en un contexto de sangha. Fue una situación muy intensa. Entonces, fuera de esos retiros, la vida también se sentía como retiro, porque toda la gente a mi alrededor hablaba en esos términos y conocía bien el Dharma, conocía bien la sangha. Entonces entonces yo vivía como en un retiro todo el tiempo, ¿no?
Pero quería, el curso terminó y me ordené y quería regresar a Holanda a compartir el Dharma aquí. Pero aquí donde yo vivo no había sangha, yo necesitaba y necesito trabajar en el mundo, pero trato de trabajar lo menos posible y de tener esa rutina de meditar por las mañanas. Si puede meditar por las noches, entonces crear un contexto lo más posible que se parezca a un retiro. Y me estoy dando cuenta que bueno, yo sé que Sadhajoti ha podido jubilarse y Sadhajoti, no sé si a ti te ayuda a tener tu vida enfocada más hacia tu práctica. Yo creo que somos practicantes de 24 horas al día, pero al mismo tiempo, si mañana yo tengo que dar 4 horas de clase sobre temas que me interesan, la verdad, y yo trato de ser lo más ético posible con mis estudiantes, pero es un contexto diferente. Es muy diferente a estar hablando del Dharma o reflexionando sobre el Dharma o meditando. Es diferente. Y tengo que ir al supermercado y esas cosas. Entonces, estoy haciendo, bueno, diario me tengo que, conscientemente, tengo que recordar esa idea de hacer un retiro de mi vida, pero no estoy ahí. Oye, Amritapurna, y creo Sí. que tiene que ver con el tema de la sencillez del que estabas hablando, ¿no? Sí, y que sí. también me recuerda la imagen de Milarepa que nos mostraste, ¿no? Vestido Sí. con su sabanita de algodón blanco, viviendo en las montañas, comiendo ortigas, en una vida increíblemente sencilla, ¿no? Sí, Entonces, sí. creo que el ejemplo de la sencillez, la cualidad de la sencillez, es algo que sí podemos traer más en nuestras vidas, de tal manera que se parezca un poquito más, como tú dices, a vivir en retiro, pero en nuestra vida cotidiana, en donde estemos, en nuestras casas, con nuestras familias, como sea nuestra vida, el elemento de la sencillez puede ayudar muchísimo. Sí, sí. Y bueno, una amiga mía, yo creo que ella nunca lo ha formulado de esa manera. Es una Dharmacharini que vive en Bélgica y ella es toca el violonchelo, sí. Y da clases de violonchelo y solía dar como 3 días a la semana y ahora da 2 días a la semana porque quiere dedicar más tiempo a meditar y al centro budista de Gante, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros estamos así. Sí. Yo el año que viene voy a trabajar otra vez un poquito menos y así cada año un poco menos. Hasta que ya no trabajemos. Sí. Si Bante es lo que recomienda, ¿no? No trabajar a menos que sea necesario, a menos que sea estrictamente necesario. Sí. Una última preguntilla por ahí o comentario para que cerremos nuestra sesión. Las personas que están en... Te quiero hacer un comentario. ¿Puedo? Sí, ¿quién? ¿No te Hola. estoy Alamati? Ah, ok. Ok. Espero que me escuchen. Me gustó mucho tu charla, Enrique. Fue muy buena para mí. Sobre todo por eso de hacer proyectos. Ese fue mi problema en mi retiro de ordenación, ¿no? Mi mente haciendo proyectos de qué va a ser mi vida al salir. Y quería decir que sí, la receptividad tiene que ver con la sabiduría, obviamente. Nosotros no podemos ser receptivos porque tenemos varios factores que están en contra. Siempre andamos apurados,
Siempre andamos con la idea de controlar nuestro futuro inmediato y a mediano plazo. Y entonces perdemos como la fascinación por nuestra vida, porque para mí la receptividad implica curiosidad, ¿no? Eso que decía Claudio, yo tengo un retiro y salgo y me siento deprimido, pero bueno, qué interesante que siento depresión, porque en otro retiro puedo salir muy contento. Entonces cualquiera que sea la tendencia va a ser siempre interesante lo que me está pasando, y eso es receptividad, y de ahí puedo obtener sabiduría, ¿no? Entonces, la idea de control y de proyectos, tener una idea matriculada en tu mente de lo que va a ser y de lo que tú eres. Y yo creo que ese es el ego neurótico, pero podemos hacer o transformarlo en un ego más saludable, un ego curioso, un ego que dice, voy a dedicar tiempo para mí, voy a rechazar ciertas cosas y voy a aceptar lo que ocurra, ¿no? Entonces creo que la receptividad es algo que tiene como muchos componentes que se pueden explorar, ¿no? Sí, y Ese era mi quizás, comentario. Gracias. sí, y quizás ya no haga falta entonces usar esa palabra ego, ¿no? Cuando es simplemente curioso. Exacto. Chilamati, ¿estás hablando desde Venezuela? ¿Estás en Venezuela? Sí. En Venezuela. Qué bien. Sí. Qué bien que Bueno. también te has unido a esta sesión. Sí. Pues Muy buena bueno. tu charla. Gracias. Aquí ya te dejamos ir, Amrita Purna. Muchísimas gracias por tu charla. Vamos a darle un nuevo aplauso a Amrita Purna. Así. Muchas gracias a todos. Sí, Qué bueno muchas tenerte gracias. de nuevo con nosotros, Amrita Purna, y por ahí nos conectamos tú y yo después, ¿eh? Sí. Te mando muchos besitos, corazón. Cuídate mucho. Bye. Chao. Bye. Gracias. Bye. ¡Chao! Hasta luego, Amrita Purna, gracias.